Bueno, entonces continuamos con la parte de la conducción. El ejemplo 10b4, conducción de calor en tubos concéntricos. Y nos dice, nos hace referencia a la figura 10b4 en el libro de Bert, que es esta. Perfil de temperatura en una pared anular. Entonces es R0, R1. Dice, inciso A través de una pared anular de radio R0, bueno, de radio interno R0 y de radio externo R1, fluye calor, se va a fluir calor. La conductividad térmica varía linealmente con la temperatura desde K0 a la temperatura T0 hasta K1 a la temperatura T1. Deducir una expresión, este lo voy a poner acá. Deducir una expresión para el flujo de calor. El flujo de calor. A través de la pared. A través de la pared. Aunque les digo que hay como que no viene tan especificada esta dependencia lineal, la voy a mostrar la expresión de la conductividad térmica, o sea, depende de la temperatura linealmente. Entonces ya no es una constante con respecto a lo que yo decía, ¿no? La suposición de la conductividad no es función de la temperatura. En este caso sí. Entonces, en este caso, aquí la voy a poner así, la conductividad térmica es igual a K0 más K1 menos K0 por T menos T0 entre T1, no, T0 menos T1 porque es la mayor, si no mal recuerdo, porque es una, si T1 menos T0. Entonces, esta se le conoce como una temperatura dimensional. Entonces, K es, y esta es la dependencia lineal. O sea, si nos dijera la dependencia cuadrática, aquí deberíamos poner un cuadrado, ¿sí? Entonces aquí tenemos K0 más K1 menos K0 por teta. Esta es la expresión donde teta es igual a T menos T0 entre T0 menos T1, ya que de la expresión de la... Este nos lo da, T0 es mayor a T1 y el flux va así, ¿verdad? ¿Cómo va a ir el flujo? ¿Cómo lo expresamos? Pues aquí vamos a tener un radio variable. Este es el radio variable. Entonces, pues aquí va a haber QR, el flujo, el flux de energía, ¿sí? Ahorita vamos a ver de aquí, podemos expresar la T dimensional. Esta es T dimensional. Espero que estén todos de acuerdo. Entonces, nos pide decir una expresión para el flujo de calor a través de la pared. ¿Cuáles son las suposiciones? Suposiciones. Esto es lo de determinar, ¿no? Aquí lo ponemos como determinado. Aquí ya no lo pongo determinar, ¿no? Suposiciones. No hay generación de energía. ¿Cuál es la otra? Estado estacionario. Estado estacionario. Ahora, K es función de la temperatura o también K es función de la temperatura dimensional, como es este caso. ¿Qué más? Unidireccional. Entonces, T es igual a solamente función de quién? Del radio, ¿sí? O sea, aquí estamos diciendo, aquí, T es función del radio. Teta es función del radio. Es equivalente. O sea, ambas dependen del radio. O sea, aquí esta es adimensional, esta es la dimensional porque tiene unidades de Kelvin, esta es adimensional, no tiene unidades.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues realizando el balance de energía, como se ha hecho anteriormente. El balance de energía. ¿En dónde? Pues aquí, ¿no? En el elemento diferencial. Ya le igual aquí, ¿no? Por espacio, delta R, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí es R. Y este es R más delta R. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se reduce? Entrada menos salida más generación o consumo es igual a la acumulación. Y de manera similar, esto no hay generación, no hay acumulación, no hay generación. Estamos en el estado estacionario, entonces entrada, esto es equivalente a decir que entrada menos salida es igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que entra de energía? Pues es el área, y bueno, lo voy a poner, ¿no? ¿Cuál sería el área? 2pi r por L, aquí también este es L por QR, que es el área, evaluado en R, lo que entra, menos 2pi r LQR en R más delta R es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Pues reacomodando, ya me va a saltar, reacomodando algunos pasos. Y sacando el límite cuando delta R tiende a 0, voy a poner con negro, quedaría, ya esto me lo estoy saltando, Bueno, yo lo voy a poner así primero, reacomodando y luego lo voy a dividir entre delta B, 2pi L entre 2pi R L. Voy a poner aquí, ¿no? 2pi L R delta R QR. No, aquí es todavía R. Por eso le digo aquí es importante QR, porque cambia en R más delta R menos QR en R es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí, pues este se cancela con este y se saca el límite en menos. Lo voy a poner acá. Esto sí, como todas las suposiciones. Entonces es el menos el I1 sobre R, el límite, cuando delta R tiende a 0, de RQR en R menos RQR en R, no, en R, aquí está R más delta R, ¿verdad? Este es en R, sobre delta R. Esto es igual a 0, por lo tanto, que se convierte, este es menos 1 sobre R de RQR en DR es igual a 0. Esto es equivalente a decir la derivada de RQR de R es igual a 0. ¿Sí? Y luego de ahí, ¿qué pasa? Lo que voy a hacer es, por un lado, yo aquí no voy a pasar por el perfil de temperaturas porque no nos lo pide. Aquí nada más nos pide el flujo de calor, ¿sí? O sea, está implícito que determinando el flujo de calor, puedo multiplicarlo por el área. El área va a ser 2pi por R por L, ¿sí? Ya determinamos el flujo. Pero bueno, entonces aquí voy a hacer separación de separando variables. También así lo hace. Sí, también así lo hace. Ahorita lo voy a hacer de manera distinta a la que habíamos hecho anteriormente. Entonces separo variables separando variables e integrando. Quedaría como D RQR es igual a 0 de R. Separo variables e integro. Ahí se está apenas viendo, pero bueno.
Entonces, de aquí, ¿qué pasa? Pues la integral, esto se cancela, queda R, QR, igual a C1, y esto a su vez quedaría como QR igual a C1 sobre R. Entonces, ahora lo voy a resolver un poco distinto de lo que habíamos visto anteriormente, que esto es sustituyendo la ley de Fourier. Entonces, bueno, más bien se tiene la ley de Fourier como que, como QR es igual a menos K por DT en DR. Entonces se iguala esta ecuación, viene del balance de energía, por lo tanto, menos K dt en dr es igual a C1 sobre R. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Se tiene la expresión de la conductividad térmica en función de esta. Si no recuerdan, lo voy a poner aquí que la tengo arriba, más para K0 más K1 menos K0 por teta, aunque bueno, teta está en función como T menos T0, el cociente entre T0 menos T1. Entonces, lo que puedo hacer aquí antes de continuar es donde teta es igual a T menos T0, que hay veces que también esto como que se les pasa, o la parte de la adimensionalización, cómo pasamos de una variable dimensional, esta, a una variable dimensional. No sé si se lo habían visto en flujo, pero bueno. Entonces tenemos esta la definición. De aquí, la despejo, teta, despejo la dimensional para sustituirla acá. Teta por T1 menos T0. Esta la pasamos multiplicando y queda aquí como T menos T0. Entonces la voy a dejar solita. La voy a dejar aquí. T igual a T0 más teta por T1 menos T0. ¿Sí? Entonces de aquí la derivo, esta saco la derivada de t es igual, así nada más le puedo poner, o la derivada de t con respecto al radio. Si quieren lo voy a poner para sustituirla esta acá. Entonces dt en dr es igual d en dr. Ahora voy a sustituir lo que es t. T0 más teta por T1 menos T0. Entonces te lo voy a poner mejor con un corchete. Se ve la diferencia, ¿no? Ahí así. Entonces esto, la derivada de T0 con respecto al radio, más la derivada de teta por T1 menos T0 con respecto al radio. ¿Sí? Entonces, la derivada de una constante es igual a 0. Lo que es constante lo podemos sacar. ¿Sí? Entonces, ya nada más para que si se alcanza a ver, dt en dr es igual a que esto sale constante, quedaría como T1 menos T0 por la derivada de teta con respecto al radio. Y aquí quedaría la expresión de la derivada de t con respecto al radio en función de la derivada dimensional en términos de la variable adimensional. Entonces, ya después de que sacamos esta expresión de la derivada de t con respecto al radio en función de la adimensional, temperatura dimensional, ¿qué es lo que se hace? Entonces, aquí le voy a poner, se sustituye, voy a poner aquí sustituyendo dt en dθ en función de r, o sea, esto, entonces esto va a ser, y K, le voy a poner aquí la conductividad,
que es la que está acá, en términos de, para que toda esta expresión, toda la ecuación diferencial en términos de teta, ¿sí? Entonces aquí quedaría como menos K0, todo esto con corchete, ¿verdad? Porque es todo, más K1 menos K0 por teta, por la derivada de t con respecto al radio, pero la derivada de t con respecto al radio es esto. Sería T1 menos T0 por la derivada de teta con respecto al radio es igual a C1 entre R. ¿Sí? Vamos a continuar con esta expresión. Este lo voy a borrar. Esto ya viene de lo anterior. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues separar variables. Separando variables. E integrando. Entonces sería menos K menos T1 menos T0. Voy a poner mejor como por K0 por más K1 menos K0 por teta de teta. Así, ¿verdad? Este va multiplicado. A ver, déjenme ver. Así. Y luego esto es igual a C1 de R sobre R, ¿verdad? E integramos. Lo vamos a integrar sin límites. Y ahorita vamos a ver la parte de los límites. Entonces aquí esto es constante. Lo sacamos, ¿no? Nada más esto, porque todo está multiplicando de teta. Y entonces nada más con cuidado. Esto lo sacamos y quedaría como que aquí lo podemos, de teta, lo podemos separar, menos T1 menos T0 por la integral de K0 no, aquí se me está pasando menos la integral, bueno, la integral de K0 de teta, ¿verdad? Más la integral de K1 menos K0 por teta de teta. Esto es igual a C1 logaritmo de R más C2. Bueno, aquí aunque aquí va a salir la constante, esta sería, por ejemplo, C2 primo, C2, ¿no? Sí, porque aquí todavía nos va a salir una constante, esta constante la vamos a pasar del otro lado, y ya sería C2, ahorita la otra la vamos a ver. Pero ya nada más es que lo estoy como que haciendo por separado, pero bueno. Esto sale como, bueno, sale de acá, ¿no? De la integral. Y esto sale entonces menos T1 menos T0. Quedaría K0 por teta más K1 menos K0. ¿Por qué? Teta de teta, la integral quedaría teta al cuadrado sobre 2. Y aquí les digo más C3, ¿no? Igual a C1 logaritmo de R más C2 prima. Esta, si la pasamos para acá, esta constante, la podemos agrupar como C2 para no dejarla. Sí. Entonces ya, simplificando un poquito, aquí teníamos K0 por teta más un medio, o teta cuadrada sobre 2. Pero aquí lo factoricé el teta, K0 más un medio de K1 menos K0 por teta, teta por teta al cuadrado, y teta por teta, K0.
Entonces, espero que no haya problema. Aquí les decía, ¿no? Lo de las constantes de integración, que les hice como que por pasos para tratar de mostrarles por el lado derecho, por el lado izquierdo, la parte de las integraciones, ¿no? Entonces, pasé la constante de integración que sale de aquí para el otro lado, menos C3. Entonces, pues sigue siendo una constante. Entonces, aquí es igual a C1 logaritmo de R más C2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí para determinar las constantes C1? Pues se necesitan dos condiciones de frontera, ¿verdad? Dos condiciones. Y ahorita van a ver, y ahí también lo puse, ¿no? Este dibujo. Esta está en términos de la variable dimensional. Le voy a poner aquí dimensional. Y ahorita vamos a pasarla ¿cómo se pasa a la adimensional? Entonces, 1 en R igual a R0. ¿Qué pasa? T en R0, que es la variable R. Le voy a poner R, le voy a poner un poquito más, para que se vea el 0, es igual a T0. Esta es la 2. Y este viene de la situación física. Y les digo, este es un número conocido, 150 grados centígrados, 20 grados centígrados. ¿Sí? En dado caso que tuvieran valores, pero bueno, son valores conocidos. En R igual a R1, T en R1 es igual a T1 de aquí. Ahora, como sabemos que teta es igual a T menos T0 entre T0 menos T1, y esta expresión está dada en términos de teta, entonces vamos a utilizar las mismas, que es en R igual a 0, R igual a R0, teta, ¿cuánto va a valer? Si quieren, voy a poner aquí, ¿no? Entonces sería T, donde vale T, esta variable va a valer T0, entonces sería T0 menos T0 entre T0 menos 1. ¿Cuánto vale esto? Pues T0 menos T0. Esto implica que teta es igual a 0. Aquí lo estoy poniendo a 1, no es 0. Ahora en otra, R igual a R1, de manera similar, donde va la temperatura dimensional, pongo la dimensional. Entonces T1 menos, aquí, perdón, este es T0 menos T. No, a ver, espérame. Sí va así, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Es que esta T. No, aquí es T1. Ah, no, espérenme tantito. Es que esta, sí, la variable adimensional está dada al revés. Pero aquí no, aquí se me pasó. Sí, porque aquí me va a dar menos 1. Entonces, yo ahí estaba. Esta no está dada así. Nada más sería esto T1 menos T0. Sí, porque, bueno, aquí estoy. Para la definición de la de teta y todo eso, esta. Ahí se me pasó, perdón. T1, T0. T1 menos T0. Entonces aquí T1 menos T0 entre T1. Es que si no me va a dar aquí, me daría negativo y hay cuestiones que no. Entonces, esto, teta, es igual a 1. Entonces aquí nada más hay que corregirle que sería al revés. T1 menos T0. Y en el análisis de la definición de la derivada y todo eso, no, hay tanto problema. Nada más cambiaría, pero no, la derivada y cuestiones que podemos, ya no cambiaría. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que hacer, a ver, es que esta, T1 menos T0, si esa sí queda así. Entonces, sustituyendo, ¿cuál es la que nos conviene? Por ejemplo, esta, ¿verdad? Entonces, utilizando, esta es la solución general. Aquí ya no le puse, pero bueno, solución general. Utilizando función de frontera 1
adimensional, quedaría, pues sería 0 por todo esto, pues sería 0 del lado izquierdo es igual a C1 logaritmo de R0 más C2. ¿Sí? Entonces, pues ahí lo tenemos eso, ¿no? Ahora, utilizando la condición de frontera 2, adimensional tenemos que es menos T1 menos T0 que multiplica a K0 más 1/2 de K1 menos K0 por 1 igual a C1 logaritmo de R1 más C2. Sí. Entonces, aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las ecuaciones? C1 y C2. Bueno, entonces, aquí yo puedo hacer, digo, se me ocurre, como ustedes quieran, que C2 es igual a menos C1 logaritmo de R0. Y después de aquí lo voy a sustituir aquí en C2. Entonces, esto ya se va, lo voy a invertir, quedaría como C1 logaritmo de R1 más C2, pero más C2 es menos C1 logaritmo de R0 igual a menos T1 menos T0 por K0 más 1/2 de K1 menos K0 y ya no viene nada. Entonces, ahora, de la situación física, ahorita lo bajo la... ¿Cómo podemos ver? ¿Qué podemos ver, visualizar de aquí? Pues lo voy a poner con otro color para que se vea la diferencia. Pues que R1 es mayor a R0. Entonces aquí me conviene dejarlo como R1 entre R0 que sea mayor a 1. ¿Sí? Entonces, lo que voy es a utilizar esto. Les digo de la situación física. Entonces aquí tenemos que R1 sobre R0. Entonces aquí sí nos conviene. Entonces aquí es C1 que multiplica el logaritmo de R1 menos logaritmo de R0. Esto es igual a menos T1 menos T0 por K0 más 1/2 de K1 menos K0. Esto está multiplicado ahí con cuidado. Entonces esto, aplicando las leyes de los logaritmos, nos queda como logaritmo de R1 sobre R0. Espero que no haya problema. Entonces C1 por el logaritmo de R1 sobre R0. Voy a pasar dividiendo para darnos un paso. T1 menos T0. No, no. Aquí no es entre todavía. T1 menos T0 por K0 más 1/2 de K1 menos K2. ¿Sí? ¿Y cuál es la... A ver, déjenme. ¿No? Esto también lo puedo desarrollar desde hace rato, lo hubiera desarrollado desde acá. Entonces, desde aquí para acá, pues porque tenemos aquí K0, K1 y K0, nada más, no estamos multiplicando nada. Entonces aquí ya me voy a tener que K0 menos 1/2 de K0, tenemos que es 1/2 K0 más K1. Y ya nada más lo tendríamos, ¿no? Entonces de aquí tenemos que C1 es igual a menos T1 menos T0 entre dos veces logaritmo de R1 sobre R0 que multiplica a K0 más K1.
¿Cómo le haríamos para determinar C2? Pues ya nada más es sustituirlo acá. C2 se obtiene a partir de esta expresión y ya lo obtendríamos. Ahora, espérenme. Si tenemos C1 de esta expresión y luego ya no lo voy a hacer porque lo que nos interesa a nosotros aquí es el flux y obtenemos C2 de esta expresión, podemos utilizar el perfil de temperaturas adimensional. Si quieren ya también lo pueden despejar aquí. Ya nada más les quedaría en términos de la temperatura dimensional. ¿Vale? Pero lo que a nosotros nos interesa es determinar el flux. Y determinar el flux ¿en dónde? Pues aquí, ¿verdad? Porque aquí la temperatura mayor T0 es mayor a la temperatura T1. Por lo tanto, nosotros queremos determinar el flujo de energía evaluado en donde en R igual a R0, que es lo que vamos a hacer a continuación. Dijimos que el flujo de energía íbamos a determinarlo donde, aunque la canción ya se me pasó, pero bueno, donde íbamos a tener mayor cantidad de energía. ¿En dónde es eso? Aquí, en R igual a R0. Entonces tenemos que el flujo de energía evaluado en R igual a R0 es igual al área, que sería 2pi R por L por QR. Todo esto evaluado en donde en R igual a R0. ¿Verdad? Entonces, del balance de energía QR es igual a C1 sobre R, esto queda como 2pi R0, porque todo se evalúa lo que varía, ¿no? Con el radio. R0 por L por QR evaluado en R igual a R0. Entonces esto a su vez es 2pi R0 por L por QR, que sería C1 entre R0. Y es este del balance de energía, se cancela. Por lo tanto, QR en R igual a R0 es igual a 2pi por L por C1. Por eso es importante utilizar nada más C1. No nos piden el perfil de temperaturas, aunque ustedes pudieran hacer, ay no, que voy a hacer la derivada y no sé qué tanto, pero es más relajo, es más complicado. Si nada más está en términos de C1, pues ya C1 la determinamos de lo que habíamos hecho anteriormente y ya se sustituye. Entonces, ya sustituyendo el valor de C1, que es este, y les digo, aquí no es necesario que pasen por el perfil de temperaturas. Ah, claro. Aquí, de la situación física, dijimos que T0 es mayor a T1, por lo tanto, este lo puede intercambiar para que nos dé positivo, porque si es negativo. Entonces, el flujo en R igual a R0 es igual a 2pi. Ah, y aquí se cancela, ¿verdad? Este 2 con este 2. Entonces nos quedaría pi por L por K0 más K1 entre logaritmo de R1 entre R0 por T0 menos T1. Y ahí está la expresión, aunque también la puedo poner como forma equivalente QR en R igual a R0 es igual a T0 menos T1. Entonces, logaritmo de R1 sobre R0 entre pi por L, y la podemos dejar como esta, es la fuerza motriz, y esta es la resistencia. No sé si ya se alcanza a ver eso, pero bueno, así se alcanza a ver.
Y ahí está la expresión para el flujo de energía en R igual a R0, que es la máxima, ¿no? Porque aquí se ve temperaturas mayor que esta. Entonces, esta es la expresión del flujo, Q en R igual a R, evalúa en R igual a R0. Y otra forma que también se puede hacer es que del balance de energía RQR es constante y va a ser constante para cualquier valor en R igual a R0. Entonces, R se evalúa a R0, QR evalúa en R igual a R0. Aquí sustituye la ley de Fourier. Se utiliza la conductividad térmica que está dada en términos de la temperatura adimensional. La temperatura o la derivada de la temperatura con respecto al del radio dimensional se puede expresar en términos de la temperatura adimensional. Separan variables e integran. Los límites van a ser en R igual a pues de manera similar, ¿no? En R igual a R1, ahí sí pueden poner los límites. Teta va a valer 0 y para la temperatura, y en R igual a R1, teta va a valer 1. Son los dos límites, teta igual a 0 y teta igual a 1. Pero ya sustituye nada más. Yo creo que es un poquito más directo así. Sí, porque en el otro caso pasamos por el perfil de temperaturas y todo eso. Ahora vamos a ver la parte de la transferencia de masa y vamos a ver el problema 2.7 del libro de Lobo, que dice, considera una mezcla gaseosa de A diluida en B, que está dentro de un tubo de 10 centímetros de largo. Sí, entonces, aquí está. No lo voy a escribir. Ahí está. Esta es L. Otra voy a poner los datos. A diluida en B. Entonces, dentro del tubo ocurre una reacción A que da B. A una tasa igual sobre la tasa de velocidad, es igual a KR por CA. En el extremo izquierdo del tubo la concentración de A se mantiene a 0. Te los voy a poner los datos, ¿no? Te los voy a poner los datos. Y en el extremo derecho de 0.5 por 10 a la menos 5. El coeficiente de difusión de A en B es de... Entonces voy a poner en primer lugar datos. L es igual a 10 centímetros de largo. 10 centímetros. ¿Qué más? CA0 es igual a 1 por 10 a la menos 5. Mol sobre centímetro cúbico. CAL, aquí tenemos CAL. ¿Sí? 0.5. CAL es igual a 0.5 por 10 a la menos 5. 0.5 mol sobre centímetros cúbicos. Entonces, SAL es 0.3 por 10 a la menos 5. El coeficiente de A, le voy a poner como D, es igual a 0.7 centímetros cuadrados sobre segundo. Suposiciones. Es estado estacionario. Sin reacción química, ¿verdad? Aquí sí hay reacción química. Unidireccional, ahorita vamos a ver. Isotérmico. Aquí tenemos que CA0 es mayor a CAL. Entonces, para que haya transferencia de masa, ¿qué debe haber? Ya a partir de, bueno, dice, el inciso A deriva las expresiones que describa el perfil de concentraciones y el flux de adentro del tubo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tenemos que ubicar el eje coordenado. ¿Dónde nos
conviene ubicar el eje coordenado, pues luego por lo regular se hace en el centro. Entonces aquí este es Z y esta es R. Entonces dijimos que CA0 es mayor a CAL, por lo tanto, pues va a variar longitudinalmente. Nada más aquí recuerda, es longitudinalmente, radialmente y angularmente. O sea, cuando estamos así viéndolo de frente, es angularmente, ¿eh? Angular. Entonces, aquí, pues, ¿cómo va a estar unidireccional? Pues con base en el... no va a ser función del radio, porque no está variando la concentración del centro hacia la parte externa. Entonces, aquí es unidireccional. CA es igual a CA función de Z. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues un balance en el elemento diferencial. Bueno, delta Z, pero aquí es delta donde vamos a hacer balance. Entonces, aquí es JA Z en Z, JA Z en Z más delta Z. ¿Sí? Lo que tendríamos que hacer, pues realizando el balance de materia, porque aquí les digo, esto hay confusión, que luego lo hacen hacia arriba, pero no. ¿En dónde? En delta B. Este delta B es como si estuviéramos viendo, antes les decía, estuvieron en transferencia de masa, que estuviera un tubo que estuviera disolviendo en un fluido, gas o líquido, iba a estar transfiriéndose, entonces el balance de materia iba a ser en un elemento diferencial volumétrico, que era lo que les decía, era así, por ejemplo. Entonces el área va a ser esta, 2πr por L. Entonces este es el área de transferencia. Sin embargo, en este, viéndolo de frente, va a ser, delta B va a ser el área por el espesor. En este caso sería, y aquí tenemos tenemos radio, y que al igual le podemos hacer como el área, pi por r cuadrada por delta z, que este es el área de sección transversal, sí es este. O entonces, entrada menos salida más generación o consumo es igual a la acumulación. Estamos en estado estacionario, es igual a 0. Aquí hay consumo, entonces vamos a tener un signo negativo, ¿no? En esta expresión. Entonces aquí les digo que es lo que entra es el área, voy a poner aquí esto es área, o si no le voy a poner ya con pi por r cuadrado para especificar, ¿no? Pi por r cuadrado por JAZ en Z menos pi por r cuadrado por JAZ, lo que sale es Z más delta Z. Esta también, de manera similar a lo que se ha visto anteriormente, tiene unidades de mol, volumen, tiempo. Pues tenemos que multiplicarlo por el volumen menos RA por delta B. Que aquí no ocupo, ¿no? Pero bueno. Igual a 0. Aquí esto no se alcanza a ver. Igual a 0. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí sí es constante, esto sí es constante. No es función de la distancia, ese sí lo podemos sacar como constante. Entonces, de aquí, lo reacomodo. Entonces quedaría menos, antes de dividirlo, pi por r cuadrada por JAZ en Z más delta Z menos JAZ en Z, y ya lo sustituyo el RA. Y también la expresión, ¿no? Menos KR por CA por pi por r cuadrada por delta Z es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividiendo entre delta B y sacando el límite cuando delta Z tiende a 0. Entonces, dividiendo entre delta B, que es igual a pi por r cuadrada por delta Z, y sacando el límite cuando delta Z tiende a 0,
Lo voy a hacer. Primero lo voy a hacer así. Menos pi por r cuadrada entre pi por r cuadrada por delta z. JZ en z más delta z menos JZ menos KR por CA por pi por r cuadrada por delta z entre pi por r cuadrada delta z es igual a 0, que no se alcanza a ver bien, pero bueno, ahorita ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Pues esto se cancela con esto se cancela con esto, y tenemos que es menos, sacamos el límite, y aquí ya no tenemos ningún término, delta z que tiende a 0, de quién, de JAZ, z más delta z, más JAZ en z, delta z menos KR, o sea, es igual a 0. Entonces, ¿a qué es igual esto? Pues a la derivada. Bueno, con este signo menos la derivada de JAZ respecto a Z menos KR CA igual a 0. ¿Vale? ¿Qué es lo que sigue después? Aquí lo que se tiene que hacer es sustituir la ley de Fick. Sustituyendo, es JAZ es igual a menos D por DCA en DZ. Entonces aquí esto lo hubieran hecho más para acá, porque se más que no va a caber. Pero bueno, lo voy a tratar de hacer pequeño. Quedaría menos D, la difusividad de SA, de Z, menos KR por CA igual a 0. ¿Sí? Ahí estoy sustituyendo. Entonces, este lo voy a poner con otro color, porque luego es como que no se ven más claros, pero lo saco y me quedaría como D por la derivada de CA, la segunda, con respecto a Z, menos KR por CA igual a 0. Entonces tú lo puedo pasar dividiendo. No, esta no es. Y se define definiendo Z asterisco es igual a Z sobre L, que es donde está ocurriendo la transferencia de masa, o sea, acá. Aquí es donde está ocurriendo, aquí es Z igual a 0, aquí esto nos sirve para las condiciones de frontera, aclarando eso, especificando Z igual a N. Entonces, por eso lo divido o hago una variable adimensional en términos de Z dimensional y la distancia. Entonces, de aquí era lo que les decía anteriormente. Esta es Z igual a Z asterisco por L. Vamos a ponerle mejor L por Z asterisco. Por lo tanto, la segunda derivada de CA con respecto a Z, esta es al cuadrado, ¿sí? Voy a sustituir esta, que sería L por Z asterisco al cuadrado, menos KR sobre la difusividad por CA es igual a 0. Entonces, esto pues, es constante, nada más aquí con cuidado, la saco con el cuadrado, por lo tanto, de CA, Z asterisco va a ser 1 sobre L cuadrada menos KR entre D por CA es igual a 0. Por lo tanto, de la segunda derivada de CA con respecto a Z asterisco menos KR entre por L cuadrada entre D por CA es igual a 0. ¿Sí? Entonces ya casi para terminar el planteamiento de este problema, esta es la segunda derivada de CA con respecto a Z al cuadrado, ya que aquí multiplicamos por L cuadrada,
Y aquí nos va a dar el número no del número de Jata, no, el número del, no me acuerdo el número, pero es beta. Entonces, KR por L cuadrada entre D por CA. Entonces, ya le reescribí acá la expresión y pongo la situación física otra vez, ¿no? La situación física es importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar, vamos a poder resolver esta ecuación diferencial ordinaria, que esta es la que tenemos que resolver. Entonces, aquí donde beta es igual a KR por L cuadrada sobre la difusividad. Entonces, para utilizar la condición, ahorita lo voy a hacer de manera similar al caso anterior, en unidades en dimensional, condición de frontera, la voy a poner aquí, no, más bien dicho, condiciones de frontera, dimensional y adimensional. De manera similar, ya no lo voy a resolver, se lo resuelven ustedes. Entonces, en Z igual a 0, no, aquí le voy a poner 1 y 2. En Z igual a 0, Z dimensional, CA en 0 es igual a CA0. En Z igual a L, CA en L es igual a CAL. Ahora, en la variable dimensional, ¿cuál es la variable dimensional? También podría ser CA, ¿eh? Como sea asterisco, cuestiones de ese tipo. Z asterisco, ya que Z asterisco es igual a Z sobre L, que es lo que les decía, de manera similar al caso anterior de teta, Z asterisco va a ser Z sobre L, va a ser 0 sobre L, esto es igual a 0, pues CA en Z asterisco va a ser 0, es igual a CA0. Esta pues no hay tanto problema, pues son muy similares, ¿verdad? Lo que sí cambia es esta, Z asterisco va a ser L sobre L, va a quedar L sobre L, va a quedar 1. Entonces aquí es CA en 1 es igual a CAL. ¿Sí? Entonces aquí, este es muy similar al caso de la película, pero nada más que en el caso anterior teníamos que la derivada de CA con respecto a Z asterisco era igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí es un poquito menos complicado. ¿Por qué? Porque de la expresión de todo eso, que las exponenciales y no sé qué tanto, llegamos a una expresión, ya nada más sustituyendo las condiciones de frontera, pues se va a hacer, pero no van a tener que determinar la derivada. Esto luego ves que se van con la finta y me quieren hacer la derivada y no tienen que hacer la derivada. Esta es otra situación. El procedimiento de resolución, o sea, de que m cuadrada es igual a beta al cuadrado o menos. Entonces aquí tenemos que m es igual a más menos beta. Es lo mismo para resolver la ecuación diferencial. De manera similar, utilizan las condiciones de frontera, no tienen que hacer la derivada ni nada por el estilo, si no mal recuerdo, déjenme, CA Z asterisco es igual a C1 por E a la beta Z asterisco más C2 por E a la menos beta Z asterisco. Esta es la solución general de la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, y aquí nada de que me van a hacer la segunda derivada ni nada por el estilo, sino aquí ustedes tienen que utilizar esta, aquí en 0, esta va a ser, esto sería, rápido, si quiero te lo, sea 0, esto lo hacen en más detalle, ¿eh? Sea 0 es igual a C1, porque era la beta Z, donde Z es 0, tendría así, más C2, ¿sí? Y la otra, porque luego les digo que se me van con la finta y quieren sacar la derivada como en el problema anterior, y no, es otra situación. Entonces, aquí tendrían CA asterisco en 1 es igual a CAL, por un lado, este, y luego por otro, quedaría C1 por E a la beta Z, donde Z vale 1, E a la beta, más C2 por E a la menos beta, porque está multiplicado por 1. Ya no lo pongo, pero bueno, lo pudiera poner aquí, ¿no? Y ya tienen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelven y determinan el perfil, pueden determinar el flux, sacando la derivada y etcétera, etcétera.
¿Sale?